Bueno, atención, todos nuestros televidentes en general y con particularidad los pacientes que han sido diagnosticados de diabetes, los recientes, los que llevan muchos años con ese diagnóstico y los que su médico les ha dicho últimamente estás en el borde de ser diabético. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de comer frutas, vegetales, de la manera que todos sabemos que es una de ellas para obtener vitaminas, minerales y fibra. Realmente hay muchas vertientes por ahí, me quedo fría como médico, le están diciendo a todas las personas que les siguen en las redes sociales que las frutas y los vegetales no sirven para nada, que solamente coman grasas y carne. Señores, tengo que decirles, las dietas que se ponen de moda van dañando al cuerpo de forma silenciosa. Tenemos que ser coherentes y volver al origen. El origen es que nuestro cuerpo necesita un poquito de todo, moderado, en balance y en pequeñas cantidades. Ahora bien, ¿cuál es el punto que vamos a hablar aquí en el día de hoy? La controversia, por ejemplo, de la zanahoria, de la remolacha, de la pasta, del pan, que tienen muchos pacientes diabéticos que dicen, bueno, ¿puedo comer remolacha o no? ¿Puedo comer zanahoria o no? Porque se sabe que son vegetales, por ejemplo, también la pera, la manzana, que son frutas, que de alguna manera tienen un contenido en azúcar mayor que otros, si los comparamos. Entonces, hoy tenemos un panel de expertos, médicos, especialistas que nos acompañan. Le damos la bienvenida a la especialista en medicina funcional, la doctora Mari Carmen Mandín, que está aquí a mi lado, especializada en una terminología que me encanta, alimentación basada en plantas. A la nutricionista Jimena Jiménez, bienvenida, buenas tardes, y al doctor que es ya colaboradora de Buena Vida, y también al doctor colaborador Fernando Laera, médico, también especialista en acupuntura. Bienvenidos los tres, gracias por acompañarnos. Gracias. Voy a empezar a hablar de la importancia del balance de los alimentos, aún siendo diabéticos, doctora. Gracias. Ok, bueno, primero, gracias por estar aquí. Si nos hablas un poquito más alto, la audiencia claro, te puede escuchar mejor. Claro, bueno, para los diabéticos hoy en día ya nosotros sabemos que hay muchas cosas de lo cual no nos permiten o nos dicen que no se puede. Y para lo que es la nutrición basada en plantas, para mí, pues mucha verdura, bueno, como le digo, los frijoles, las habichuelas y bueno, o sea, hay que tener el balance como usted dijo del principio. No podemos tener nada más una manera de comer las cosas porque definitivamente no es sostenible y eso es lo que yo trato de enseñar a las personas para que ellos sepan que pueden tener un balance aún siendo diabéticos o prediabéticos como también mencionaste. Ahora, en el caso de los pacientes, Jimena Jiménez, que realmente los diabéticos ya saben que lo que sí es 0, 0, no, es todo lo que contenga azúcar, que actualmente hay que leer bien las etiquetas porque todo, de alguna u otra manera, contiene azúcar, todo lo que viene preelaborado, empacado y envasado. Sí, es importante aclarar que se trata de reducir al máximo azúcar añadidos, porque las frutas, los granos integrales, bueno, los granos en general, leche, yogur, todos los alimentos tienen azúcar natural, que se llama carbohidrato. Pero lo que queremos es tratar de eliminarlo lo más posible, es el azúcar añadido. Y las etiquetas, afortunadamente, ofrecen esa opción de que siempre van a tener carbohidrato y abajo va a decir azúcares añadidos tantos, fibra, etcétera. Ahora, vamos a poner en pantalla para que los amigos televidentes se puedan familiarizar con sus realidades diarias de lo que eligen como alimento, lo que es un no para los diabéticos. Y vamos a explicar y vamos a hablar de la remolacha, vamos a hablar de la zanahoria, vamos a hablar de la pera, de la manzana, porque lo que hay que tener realmente cuidado, como lo tenemos ahí en ese gráfico hermoso, es con aquello que ya naturalmente tiene alto contenido en azúcar, que es el mango, por ejemplo, las pastas, que dependiendo de la forma en que se comen, porque ustedes pueden pensar, bueno, y los italianos la comen al dente, nosotros la comemos que el nivel de carbohidrato está muy pasado en la cocina, en la cocción, y eso hace que aumenten los niveles de azúcar en sangre. Lo mismo pasa con el pan. Las uvas y la papaya, Jimena, ¿qué piensas de ella para los diabéticos? Bueno, en realidad lo que yo hago es que les doy, digamos, por lo general a mi paciente con diabetes le digo, come 2 frutas a 3 al día. Obviamente tú no quieres comer las 3 frutas
al mismo tiempo, sino distribuirlas durante el día. En general, las frutas son fuente de vitaminas, antioxidantes, agua y fibra. Y la fibra es muy importante. Y estamos hablando es un nutriente que hace magia en los niveles de azúcar. Estamos hablando, Jimena, perdóname, de masticar la fruta, que es diferente al jugo de fruta porque ahí se pierde la fibra. Sí, hay una gran diferencia en eso. Y voy a dar una regla también que yo siempre doy a mis pacientes. Cuando hagan batidos, porque los batidos están muy de moda hace mucho tiempo ya, y entonces yo le digo, consíganse 3 verduras, una fruta pequeña, porque muchas veces se ponen 3 frutas en un solo jugo, estás consumiendo una cantidad enorme de carbohidratos. Doctor Fernando Laera, zanahoria y remolacha, yo pienso que se puede consumir prediabéticos y diabéticos cruda, cocida, aumenta el nivel de glucosa en sangre. ¿Qué piensa usted? Son muy buenas opciones para la diabetes, tienen muy bajo contenido de calorías y se pueden usar. Cuando no se cocinan, es verdad, son menos las cantidades de glucosa porque no se procesa de forma hervida. Es verdad, pero son muy buenas. Sin embargo, una de las cosas más importantes para el diabético es comer pocas cantidades y varias veces, o sea, 5 o 6 veces, pocas cantidades. Sobre todo el que todavía tiene insulina, o sea, el tipo 2. Porque no es lo mismo un golpe violento de cantidades de azúcares que pocas cantidades. Y el páncreas va a tener la posibilidad de restablecer, de regenerar de nuevo insulina si la come en pocas cantidades. Yo ahí voy a diferir un poco porque digamos que la mayoría de mis pacientes tienen diabetes y lo que yo recomiendo, si el paciente no tiene ningún tipo de actividad física, si el paciente se la pasa todo el día viendo telenovelas, etcétera, entonces, ¿para qué comer 5 veces? Yo pienso que lo importante es comer 3 veces, y porque a veces cuando se come mucho, eso hace que las personas, recuerda que yo siempre pienso que el estrés está por todos lados y el estrés nos lleva a comer. Entonces, a mí me da un poquito de temor de que coman 5 o 6 veces, porque entonces en vez de comerse una pequeña porción, se terminan comiendo un plato grande. Entonces, yo prefiero que coman 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida. Y lo que tú mencionabas es muy importante, la consistencia. Mi palabra favorita cuando se trata de diabetes es consistencia. Hablamos más adelante, seguimos hablando de este tema, que sí deberían comer los diabéticos, y vamos a volver a hablar del tema de la remolacha y la zanahoria, que siempre es una controversia para los diabéticos y nunca saben si comerlo o no comerlo. Estamos hablando con nuestro panel de expertos médicos especialistas en el día de hoy acerca de lo que los diabéticos deben elegir como alimentos, y hay una controversia que siempre ha sido marcada de algunos de ellos, frutas y vegetales especialmente, remolacha, zanahoria, el pan, las pastas, porque siempre el diabético se enfoca fundamentalmente en tratar de disminuir lo que es, como decía la especialista que nos acompaña, Jimena Jiménez, especialista y licenciada en nutrición, en el azúcar añadida. Sin embargo, no se ponen a pensar que hay otros alimentos que tienen ya naturalmente su azúcar, que así vienen de la naturaleza. Le damos la bienvenida nuevamente y las gracias por acompañarnos a nuestros panelistas, Jimena Jiménez, licenciada en nutrición, el doctor Laera, el doctor Fernando Laera, médico especialista en acupuntura, y la doctora que está aquí a mi lado, que me acompaña, que está al ladito mío, la doctora Mari Carmen Bandín. Zanahoria y remolacha, ¿sí o no para los diabéticos? Depende de cómo es que lo están cocinando, pero yo, lo que yo he visto, yo diría que sí. ¿Cómo se cocina? Se hierve o se puede comer al raw. vapor. Yes. Pero mi favorito, tengo que decirlo porque me encanta, es hacerlo al horno. Cuando lo haces al horno, sabe delicioso, le pones un poquito así como de aceite de oliva, le puedes poner especias. Recuerda que las especias son claves cuando tienes diabetes porque tienen antioxidantes. Ahora, básicamente, la predilección por parte de ustedes expertos para que los diabéticos no se cohíban de comer zanahorias y remolacha es cruda, ¿correcto? Cruda o, como le digo, igual hervida, o se puede, pero no dejar de comer eso pensando que no se puede, porque sí se puede. Imagínate que una porción, digamos, de verduras, si se come una porción, digamos, de una ensalada, una porción es, digamos, 3 tazas. Y en cambio, una porción cocinado es una taza. O sea que ahí tú ves la diferencia, ¿no?
Sí, claro, porque merma. Ahora, doctor Fernando Lahera, la acupuntura es un mecanismo que ayuda a balancear los niveles de azúcar en sangre. Se ha demostrado que sí. Se ha demostrado que sí. Usted puede mejorar el metabolismo de cualquier persona, sea diabético o no, usando regiones de acupuntura directas a órganos. La más científica es usando los puntos chu de espalda, o sea, la parte de la espalda, la parte ventral, que usted hace una entrada y usted podrá tocar algún movimiento de energía hacia el órgano en cuestión que usted quiere. La periferia, o sea, usando brazos, piernas, lo mismo, pero es más lento. Sí, la acupuntura puede lograr eso. Lo mismo diabético que no diabético, se puede mejorar. Hablamos anteriormente en el panel la realidad de muchas personas y lo que siempre se ha recomendado por parte de los nutricionistas, que los pacientes diabéticos puedan comer pues varias veces al día, cada 2 o 3 horas, en muy pequeñas cantidades, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que tienen mucha actividad física. Cambia todo cuando hay una persona sedentaria que está con sobrepeso incluso. Ahora, doctora Mari Carmen Bandín, el ayuno intermitente, que es algo que se puso de moda, que realmente ha demostrado que puede sanar, regenerar células, órganos, sistemas. Hay que hacerlo correctamente. Hay que desayunar, no importa si es a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, con los alimentos correctos. ¿Los diabéticos pueden hacer ayunos intermitentes? Sí, ellos pueden. Yo lo hago, lo practico. Yo no soy diabética, lo he hecho y yo he trabajado con pacientes que también son diabéticos y han logrado a través del tiempo, bajo consulta médica, obvio, poder reducir lo que es el metformin, lo que es la insulina, basado en lo que los doctores le han dicho, y sí se ha visto. Jimena Jiménez, en tu experiencia, en tu práctica, los pacientes diabéticos con supervisión profesional no lo pueden hacer solos, ni a su manera, ni por lo que hizo la vecina o el amigo, porque es delicado para los diabéticos hacer ayuno intermitente. ¿Lo pueden hacer? ¿Bajo qué condiciones? Para los diabéticos tipo 1, 0. No ayuno intermitente porque están usando dos tipos de insulina. La insulina, obviamente, si no comes, va a bajar tus niveles de azúcar. Una hipoglicemia es peligrosísima. Es mucho más peligrosa una hipoglicemia, que es bajos niveles de azúcar, que una hiper, que es niveles altos de azúcar. Para aquellos con diabetes tipo 2, yo tampoco recomiendo mucho porque a mí me gusta que, como decía anteriormente, me gusta mucho la consistencia. Yo veo al cuerpo como un bebé. ¿Y qué le gusta al bebé? ¿Qué necesita el niño? Consistencia. Entonces el cuerpecito es lo mismo. Entonces a mí me gusta que las personas con diabetes, al yo crearle un plan de comida, que haya un desayuno, un almuerzo y una comida. Yo prefiero eso. Cuando tú dices consistencia, lo que tú quieres decir es que haya estructura, disciplina y regularidad en los horarios de los alimentos. Mira, consistencia en dos aspectos. En la hora de comer, el cuerpo le va mucho mejor cuando tú, por ejemplo, desayunas a la misma hora todos los días. Obviamente que si no comes a las 7 en punto, si comes a las 7:30, obviamente no hay un gran riesgo, pero es preferible que la persona coma a la misma hora y la misma cantidad de comida. Por ejemplo, muchos de mis pacientes comen ok durante la semana, pero en el fin de semana comen cantidades enormes de comida. Eso no le hace bien al páncreas, no le hace bien al cuerpo en general. A los diabéticos y no diabéticos, a todo el mundo, a todo el mundo le afecta. Correcto. Vamos a revisar los alimentos que sí realmente los diabéticos deberían considerar como algo que pueden consumir, que deben incluir en sus alimentos, meriendas, desayunos, almuerzos y cenas diarios. Por ejemplo, las frutas llamadas del bosque, las frambuesas, los arándanos, las cerezas, que son nobles, que tienen pequeña cantidad en volumen, son pequeñas y además tienen un pequeño índice glicémico, quiere decir que contienen poco azúcar. Son frutas que deberíamos elegir incluso cuando a cualquiera de nosotros que no es diabético nos dan ganas de comer algo dulcecito, pues ponernos como postre unas fruticas de esta viene muy bien. Y si son congeladas, más rica todavía. Los arándanos, el brócoli, los espárragos, la quinoa,
Vamos a hablar de la quinoa. La quinoa, porque hay muchas personas que piensan que como lo están sustituyendo por el arroz, las cantidades pueden ser pues esa loma que los latinoamericanos, especialmente los cubanos, nos gusta, se ríe todo el mundo, ¿eh? Si no está la loma de arroz, entonces vamos a poner la loma de quinoa, ¿no? ¿Esto sí o no? ¿Loma de quinoa? Porque aunque sea quinoa, las cantidades son importantes. Loma no, pero la cantidad es bueno el reemplazo y la cantidad tiene que ver. Y quiero aclarar aquí, porque eso es importante, la misma cantidad, digamos, un tercio de taza de arroz tiene el mismo cantidad de carbohidrato a un tercio de taza de quinoa. O sea que los dos te van a dar la misma cantidad de carbohidrato. Lo que pasa es que la quinoa pues tiene la proteína, que es súper completa. La proteína vegetal. Sí, tiene mucha. Pero recordemos, cuando se trata de diabetes, es muy importante la cantidad que comes de carbohidrato. Es muy, muy importante. Doctor Fernando Lahera, importante la práctica de ejercicio para los diabéticos. Es necesaria a cualquier edad. De acuerdo a la edad, la capacidad que tenga el individuo, si no está muy enfermo, de otras cosas, porque la diabetes es un pulpo, sí, es una madre de enfermedades, igual que la obesidad. Pero el ejercicio es importante, definitivamente importante, sobre todo por la fisiopatología de la diabetes, la causa propia de por qué sucede todo el daño neuropático diabético, que es la llamada microangiopatía diabética. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasos sanguíneos tienen sus vasa vasorum, o sea, el alimento, y los nervios tienen sus vasa vasorum. Entonces hay que prevenir lo que es la neuropatía diabética. Que Caminando, andando. Caminando. Cuando decimos ejercicio es caminar, mover el cuerpo, caminar. No hace falta hacer ejercicio violento. Caminar es lo excelente, es el ejercicio más completo que hay para el ser humano. Esa es una realidad. Los italianos, me encantan, los italianos llaman passagetta, que es hacer ejercicio después de comer. Y son como 10 minuticos. Y hace tremendo. Vamos a poner en pantalla y hacer passagetta. Passagetta se dice, Isis. Passagetta en italiano. Passagetta. Tenemos una italiana aquí nosotros en el estudio. Y agua, mucha agua. La jefa de piso nuestra. Passagetta, eso quiere decir caminar después de hacer ejercicio. Eso que tienen en pantalla es cómo debe lucir un plato de un paciente diabético. Yo diría que no solo del diabético, de todos los que queremos respetar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Fíjense, la mitad del plato es de verduras que no tienen almidón. La otra mitad se divide en dos a su vez, es pequeñas cantidades de carbohidratos, como por ejemplo la quinoa, y del otro lado la proteína. Y agua. Hay que tomar agua, mucha agua y caminar. Hablando del almidón, el arroz, como a nosotros los hispanos nos encanta comer el arroz, cuando lo pones en el refrigerator, le reduce la cantidad de almidón. Sí, cuando lo pones en el refrigerador y te lo comes horas después o al otro día, disminuye la cantidad de almidón. Ese truquito es el que hago yo cuando tengo ganas de comer arroz. Hay que tener truquitos. Sí, hay que hacer.